Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor, puesto que es un día que está dedicado a lo que es la oración. Quiero ir a esta escritura por algo que el Señor me mostraba. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también como piedras vivas, seguida, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer y ayúdeme y oremos juntos. Señor, en este momento de mis hermanos y de mis hermanas que tú has puesto en su corazón el venir a este lugar, Señor. Y Señor, si les pusiste en el corazón venir a este lugar, yo creo con todo mi corazón que es por un propósito específico. Y te pido, Señor, que nos reveles tu palabra y que nos hables a nuestras vidas de una manera muy especial. Señor, me pongo en tus manos, Señor, para que no sea mi intelecto ni mi sabiduría, como lo decía el apóstol Pablo, Señor, cuando le escribía a la iglesia que estaba en los Corintios. Señor, les dijo: cuando fui a vosotros a llevarles el testimonio de Dios, no fui con palabra de sabiduría, sino me propuse una sola cosa entre vosotros: hablar de Jesucristo y este crucificado. Así, Señor, usa, Señor, a este que te habla como un instrumento, como un canal, Señor, por el cual cuando corre el agua viva, el primero que se moja es el canal, Señor. Y a medida, Señor, que vayas ministrando mi vida, que haya una ministración preciosa en este lugar de tu presencia. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos. A mis hermanos, Señor, abre su corazoncito para que podamos recibir la palabra y caiga esa palabra en buena tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Una vez más, como dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. ¿Lo tiene ahí? ¿Me ayuda? ¿Qué dice? Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Me gusta ir despacio, no me gusta ir a la carrera con la palabra del Señor. Y me gusta dejar que sea Dios el que ministre mi vida. Y como dice el verso 4 que estamos leyendo: acercaos a Él. ¿Qué más sigue diciendo? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios preciosa y escogida. Mire qué hermoso es la palabra del Señor y lo que el Señor, inspirando al apóstol Pedro, nos dice en su palabra. Y nos dice el Señor: acérquense a Él. Porque es lo que está diciendo. Acérquense a Él. ¿A quién debemos acercarnos? De acuerdo a esta palabra.
al Señor Jesús. Y yo quiero que vayamos poniendo atención, porque aquí hay algo hermoso que nos dice que acérquense a Él piedra viva, y esta piedra viva fue desechada por los hombres, mas para Dios preciosa y escogida. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el Señor para que nos ministre, este tiempo, esta noche es una noche muy especial, porque es una noche que nos reunimos, o al menos el propósito los días lunes es el que podamos meditar en la palabra, pero es un tiempo de oración. Y el apóstol Pedro empieza diciendo, el verso 4 del capítulo 2, acérquense a Él. Y eso es algo especial. Y lo primero que hicimos nosotros desde el momento que de pronto dispusimos, algunos por la mañana, otros a mediodía, otro por ahí a la última hora, pensó, voy a irme a gozar. Y pensaron venir en este lugar, pero en realidad lo que estamos haciendo es nos estamos acercando, aunque sabemos que Cristo está aquí adentro de nosotros. Pero cuando nos juntamos cada uno de los que estamos acá, Cristo está acá adentro, pero está en el corazón de cada uno de nosotros. Ojalá que me vayan entendiendo. Y como está en el corazón de cada uno de nosotros, entonces nosotros nos vinimos, llegamos a este lugar, y al llegar a este lugar nos estamos acercando a Cristo, porque vino un hermano en la fe que tiene a Cristo en el corazón. Y llegamos a este lugar y me llama la atención, precioso, la palabra del Señor, porque Él dice, acérquense a Él. ¿Por qué debemos acercarnos a Él? Acercaos a Él, y luego dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Si algo Dios ha buscado a través del tiempo, es estar en medio de su pueblo. Usted va al libro de Éxodo, capítulo 25, y lee el verso 8. Vaya, por favor. Y mire, este es el deseo del Señor. Este es el anhelo de Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, vamos a encontrar en la escritura que el Señor está hablando con Moisés. Y como está hablando con Moisés, le dice algo ahí. No quiero adelantarme, quiero que usted lo lea. ¿Y qué dice el verso 8 del capítulo 25? Y harán un santuario para mí. Oiga, ¿qué dice ahí enseguida? Y habitaré entre medio de ellos. Yo lo que quiero que vaya dándose cuenta que cuando estamos leyendo lo que el Señor nos dice por medio del apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2 y el verso 4 dice, acercaos a Él. Y esto es algo hermoso, porque antes no podíamos acercarnos al Señor. No podíamos acercarnos porque había una pared que dividía, y era el pecado y era la maldad que había en el corazón del hombre. Y fue necesario que el mismo Señor se despojara de toda su gloria y de todo su esplendor y viniera y tomara una forma humana para venir a su templo. El Señor dice ahí mismo, desechada, ¿por quién? Por los hombres.
El Señor deja su trono de gloria, desciende a esta tierra y cuando está aquí en esta tierra, entra en el templo, aquel templo que el Señor había pedido, porque Él quería estar entre medio de él, del pueblo del Señor. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo lo rechazó. Y usted va a Mateo capítulo 23. Y en Mateo capítulo 23, el verso 38, usted va a leer que en Mateo 23, verso 38 dice: por esta causa vuestra casa os es dejada desierta. Y lo que está diciendo esta casa se estaba refiriendo al templo, a la casa del Señor. Pero no dice mi casa, sino dice vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque el hombre había aquí desechado al mismo Dios. Y cuando nos dice acercaos a él, piedra viva, quiere decir que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, que busquemos cómo acercarnos a la presencia del Señor. Y cuando uno se acerca a la presencia del Señor, pasan cosas maravillosas. Cuando uno se mete a la presencia del Señor, Dios obra milagros. Dios trae paz en el corazón. Pero tenemos que darnos cuenta que al acercarnos a Él, Él es la piedra viva, es la piedra angular. Y cuando nos acercamos a Él porque Él ya está entre nosotros. Y debemos acercarnos a Él para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Se recuerda cuando en la Escritura encontramos ese momento donde están por celebrarse algunas fiestas en el templo, y a las afueras del templo, a la entrada del templo, estaban todos los camperos? Aquellos que de pronto se ponían afuera del templo a vender palomas, a vender de pronto los animales que se ofrecían al Señor. Y cuando el Señor ve, se molesta, se enoja y empieza a tirar todas las mesas de los camperos que estaban ahí. Y cuando empieza a tirar y agarra un látigo y empieza a sacar la gente de ese lugar. ¿Y qué les dice el Señor? Mi casa, ¿casa de qué? De oración será llamada. Cuando Él dice acercaos a Él, venimos a este lugar. Este edificio no es el templo. Ningún edificio es el templo. Es el lugar donde se reúne el templo del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. Porque esas son solamente 4 paredes que rentamos para poder juntarnos nosotros acá. Pero si usted y yo no estamos aquí, no pasa nada. Pero si llegamos nosotros a este lugar y empezamos a alabar el nombre del Señor, algo especial se empieza a sentir. Yo no sé si usted pueda sentir o pudo sentir algo cuando estamos alabando la presencia del Señor, pero yo sentí algo hermoso. Y créame, por ahí en veces me dicen: hermano, usted hace mucho show, llora. Hermano, no sabes lo que yo siento, porque es algo tan hermoso sentir la presencia de Dios. Dejar que el Señor lo ministre. Y cuando uno está levantando sus manos y alabando el nombre del Señor, si venías con unos tremendos problemas, al solamente empezar a sentir la presencia del Señor, Dios empieza a hacer algo maravilloso acá adentro. Hermanos, si hay algo que lo que estamos meditando en la palabra del Señor, acercaos a Él. Y eso es bien importante, que nos acerquemos a Él. Lo llevaba al libro de Éxodo,
por una razón, que pudiéramos, no por lo que yo le diga, sino por lo que Dios nos dice por medio de su palabra. El anhelo de Dios es estar cerca del hombre. Ese es el anhelo. El Señor le dijo a Moisés: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y el Señor cumplió. Hicieron el tabernáculo. Y la palabra del Señor nos dice que Moisés hablaba en ese tabernáculo. Y un día como hoy tiene que ser el de los más especiales. De los más especiales, porque ahorita les estoy compartiendo lo que Dios me muestra en su palabra, pero tendría que ser uno de los días más especiales para nosotros, porque es un momento donde nosotros podemos, todos los días, pero especialmente este día, es porque está designado para llegar y hablar con el Señor. Y lo más importante es que Dios quiere hablar con nosotros. Cuando el Señor le dice a Moisés: y harás un santuario para mí y habitaré entre medio de ellos. El hombre por naturaleza es malvado. El hombre por naturaleza le vienen malos pensamientos. El hombre por naturaleza no tiene tiempo para Dios. Y cuando le digo por naturaleza, lo humano, porque hay una descendencia de Adán, y la palabra del Señor dice que por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo, pero también por la muerte de un hombre entró la vida. Y los que aceptamos al Señor ya estamos en el Señor. Y no es que nosotros nos acercamos a Él, Él se acercó a nosotros, porque nosotros no podíamos acercarnos a Él, o al menos yo no podía acercarme a Él. Dirá, hermano, ¿y por qué no podía acercarme? Mira, hermano, hay muchas razones por las que no podía acercarme, aunque trataba de acercarme, porque muchas veces me fui, me hinqué, me postré de pronto delante de un nicho con una imagen, buscándolo de la manera que me enseñaron, pero lo buscaba. Era un intento, pero había algo que no permitía esa comunión, y era el pecado y la maldad que había en mi corazón. No sé si me estás comprendiendo. No podía, aunque lo buscaba, no lo encontraba. Yo creía que lo encontraba, yo creía que hablaba con Dios, pero mis oraciones tal vez no eran oídas, porque mi vida no le pertenecía al Señor, porque iba y me postraba y le pedía, y de pronto al siguiente día volvía a hacer lo mismo. Y si algo Dios ha querido a través del tiempo es habitar en medio de su pueblo, y no solamente fue más allá que habitar en medio de su pueblo. Cuando digo fue más allá, fue a entregar su propia vida en la cruz del Calvario, no para habitar entre medio de su pueblo, porque vino y estaba entre medio de su pueblo, pero su pueblo lo desechó, como dice, piedra desechada por los hombres, porque quería estar entre medio de ellos. Pero como el pueblo, mira bien, ojalá que me puedas atender bien a esto. Cuando vemos al Señor Jesús caminando sobre esta tierra, hablando físicamente, los discípulos andaban con Él. Ellos vieron la gloria de Dios, cómo alimentaba multitudes, cómo sanaba enfermos. Anduvieron con el Señor.
veían la gloria, se les fue dado de pronto autoridad para que ellos pudieran echar fuera demonios, sanar enfermos y echar toda dolencia fuera del cuerpo, pero estaba nada más entre medio de ellos. No sé si me está comprendiendo. No estaba dentro de ellos, y por eso, para estar dentro de ellos, fue Él a la cruz del Calvario a entregar su propia vida, para que por medio de la muerte en la cruz del Calvario nuestros pecados fueran perdonados, y al ser perdonados nuestros pecados, al recibir al Señor, Él pudiera venir no adentro, no alrededor, pudiera venir dentro de nuestro corazón y estar morando acá adentro. Y ahora que mora acá adentro, empezar a venir a Él, platicar con Él, decirle al Señor, dejarle todas nuestras cargas a Dios. Ojalá que me estés comprendiendo. Mira, muchas veces en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, yo me di de alta en el ejército. Y me di de alta, y el día que estaba franco, que salía, me iba a los lugares de mala muerte, a los burdeles. Hay una área que le llaman la Cahuila en Tijuana, donde se mueve la droga, la prostitución. Y en los días que salía franco, pues irme por allá. Y antes de llegar ahí, iba a la iglesia y me postraba delante de una imagen. Y esas imágenes, los que lo hacen son artífices, son artistas. La misma palabra lo enseña. Porque usted se le queda viendo la imagen y pareciera hasta que se le está viendo, y se mueve para un lado y hasta parece que lo sigue con la mirada. Pero es la manera que el artista creó aquello para dar aquella impresión. Pero de pronto salía de ahí y me iba a los congales. No sé si me estás comprendiendo. Y anduve en la sierra de Chihuahua, anduve en la sierra de Sinaloa y anduve en la sierra de Durango. Me la pasé un año en la sierra como soldado. Y allá en aquellos lugares hay gente que está colectando oro en los arroyos. Y al que no le quitaban las pepitas, de pronto se las comprábamos nosotros por allá. Y cuando yo llegué a Tijuana, después de estar un año allá, me mandé a hacer una medalla. Y uno estaba llenado, bueno, yo en lo personal estaba lleno de vanidades. Y uno puede traer un crucifijo y puede traer una medalla de un santo, de una virgen, pero nuestros labios nada más dicen puras cosas malas. Y lo traemos colgando, pero eso da lugar a que nos demos cuenta que no tiene poder aquella imagen. Pero era el pecado. ¿Sí me estás comprendiendo? Era la maldad. Como seres humanos nosotros sentimos buscar a Dios. Queremos algo. Sabemos que hacemos mal, venimos y pedimos perdón, y el Señor, me está pasando esto, es porque estoy malo, pero venimos y de pronto y seguíamos iguales. Pero un día, 1989, empecé a escuchar la palabra y no había ni un santito ahí. Vino el Señor a tocar la puerta, como dice la Escritura. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré en él y cenaré con él y él conmigo.
dice claramente: si alguno abre su corazón, entraré en él. Y ya el Señor está aquí con nosotros. Pero cuando venimos a un lugar a orar, nos estamos acercando a Él. Ya Él está dentro de nosotros, pero también está en el corazón de mi hermano Ángel, de mi hermana Elena, de mi esposa, de mi hermano Manuel, de mi hermanita. Ahí está. Y lo que estamos haciendo, nos estamos acercando el uno al otro, porque somos el templo del Señor. Y cuando llegamos al templo hay que ofrecer sacrificios espirituales. Y el Señor le dijo a aquellos hombres que estaban vendiendo a las afueras del templo, ¿qué les dijo? Mi casa, casa de oración, será llamada. No sé si me estás comprendiendo lo que te quiero, o lo que el Señor pone en mi corazón, porque esto no lo vas a encontrar en un libro de comentaristas bíblicos. Es lo que Dios me revela y lo que Dios me da. Y este momentito tendría que ser tan especial, porque es un momento donde es una intimidad con el Señor. Es venir y entrar y empezar a hablar con el Señor. Y si de pronto yo traigo al Señor en mi corazón, puedo orar en mi casa. Pero cuando llegamos acá y de pronto alguien más está orando y alguien más está orando, y se empieza a sentir algo más especial, la presencia del Señor se siente más fuerte, porque está reunido su pueblo y se está ofreciendo sacrificio espiritual al Señor. Y cuando uno empieza a hablar con el Señor, deben suceder cosas maravillosas. No es que a lo mejor no, debe suceder. Debemos sentir algo especial. Los enfermos tienen que sanar, porque Él no es hombre para que mienta, y es promesa del Señor. Y Él dice: por sus llagas. Si nosotros le entregamos, o si de pronto venimos con cargas, el Señor dice: venid a mí todos los que, los cargados y cansados, porque yo los haré descansar. Como diciendo: vengan, hablemos, platiquemos. Y ahí uno le empieza a abrir su corazón. Yo me recuerdo cuando el Señor vino a mi corazón. Yo escuchaba a nuestro pastor por la radio, y algo pasaba acá adentro. Cuando menos pensé, ya mis lágrimas estaban corriendo por mis mejillas. Mi piel se me erizó. Y sin ir a una iglesia, yo sentí levantar mis manos al Señor. E iba manejando, iba sintiendo la presencia del Señor, porque es algo tan precioso y tan glorioso meterse a la presencia del Señor. Porque cuando uno se mete a la presencia del Señor, la carga, el problema que estás teniendo, no te digo que muchas veces está el problema, pero ya no vas a ver el problema de la misma manera. Ahora el problema que veías grande, ahora lo ves pequeño, lo ves de pronto que no es nada y que vas a salir adelante. Te pone el Señor una confianza preciosa de que tú estás seguro de que Dios te va a sacar adelante, porque empezamos a hablar con Él. Y Él dice en su palabra: acercaos a Él, acérquense a Él. Piedra viva, no es una piedra mueva, es una piedra viva. El Señor dice: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como diciendo: ya el Señor vino y se puso como esa piedra viva. Y si viene un arroyo de problema, lo único que tienes que hacer es subirte a la piedra para que el arroyo no te lleve. ¿Sí me estás comprendiendo? Para que no seas arrastrado por la corriente. Pero dice el Señor: acérquense,
acérquense a Él. Es una piedra viva. Y eso es algo hermoso. Y yo quiero no tomarme mucho tiempo compartiéndote la palabra. Más bien quiero invitarte para que oremos, para que hablemos con Dios, para pedirle al Señor que nos llene con su presencia. Nada más quería que te dieras cuenta que el Señor dice: acercaos a Él. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu necesidad. Lo que sí sé que Dios es grande y maravilloso. Y quiero invitarte ahí donde estás. Inclina tu rostro